Bueno, con la columna que tenemos ya a Martín Siracusa, economista y máster en finanzas. Hoy Martín nos va a hablar sobre las oportunidades que tiene la Argentina para insertarse en el futuro. Bueno, muy buenos días. En esta columna de economía, hoy quiero plantear un tema que tiene que ver con las oportunidades que tiene la Argentina para insertarse en el futuro. Lo primero que me parece que tenemos que pensar es hacia dónde va el mundo, porque todos nosotros estamos en este momento utilizando Internet e Internet implica que hay puesto en funcionamiento una red que involucra a muchísimas partes del mundo, que involucra fibra óptica oceánica que va a través de los océanos, que involucra servidores en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, que involucra instrumentos que requieren minerales de distintas partes, pero que además son fabricados en muchas partes del mundo, diseñados, quizás en California, con chips que provienen de Japón y probablemente ensamblados en Vietnam o en India, tras la noticia de que algunas compañías como Apple se fueron de China tras los conflictos que hubieron después de la guerra comercial. Entonces, constantemente estamos utilizando bienes, productos, servicios que tienen la característica de ser globales, de requerir un proceso global. Por lo tanto, pensar en la estrategia de integración de la Argentina al mundo tiene que ser una estrategia que no puede ser vivir con lo nuestro, sino que tiene que ser necesariamente integrarse a un proceso transnacional que ya existe. Por eso, la primera pregunta es hacia dónde va el mundo, y el mundo hoy está haciendo un corrimiento de eje. Y como dice muy interesantemente el refrán, el mundo hoy ha tirado una moneda al aire y esa moneda está en el aire. Hoy sabemos que el crecimiento que ha tenido China en los últimos 10 años, el crecimiento económico de China en los últimos 10 años, lo puso en un lugar en donde ha conseguido mover el producto geográfico de, del mundo desde los Estados Unidos hacia China. Prácticamente el crecimiento fue tan explosivo que superó enormemente a la estancada Europa, que no ha crecido a esos niveles en los últimos 20 años, que ha crecido pero poquito, y a un Estados Unidos que si bien crece muy bien, pero China lo ha ido alcanzando, lo está alcanzando de alguna manera. Todavía no lo ha hecho, pero esa es la discusión, eso está en discusión. Entonces hay una serie de reacciones que se provocan, reacciones que tienen que ver con la guerra comercial que hubo entre Estados Unidos y China previo a la pandemia. ¿Por qué no las reacciones de la pandemia que se generó justamente en Wuhan, una ciudad china, en donde China bajó durante 10 años su gasto en prevención de la salud, por ejemplo, y que este gasto en prevención de la salud que disminuyó terminó afectando a todo el mundo en una crisis fenomenal. A esto agregarle otros episodios, como por ejemplo la disputa entre Apple y Huawei, que ha provocado que industrias, como mencionaba anteriormente, que estaban en China, se muden hacia Vietnam o hacia otros países de Asia, donde todavía hay mano de obra barata, pero
en donde no está esa inestabilidad política de cambiar las reglas de juego como una visión de disputa de poder. El otro efecto que tiene que ver profundamente con el cambio de eje tiene que ver con la respuesta de Europa a toda esta discusión, principalmente si entendemos al Brexit como una respuesta contemporánea, esta salida de Inglaterra, de Reino Unido, mejor dicho, de la Unión Europea, como una reacción de ciertos sectores más conservadores que tenían problemas con la inmigración europea, pero a esto se le suma la guerra de Ucrania, o sea, un mundo convulsionado en donde Rusia y China empiezan a tomar posiciones más duras, de mayor visibilidad, y donde Inglaterra responde con un partido conservador que hoy está representado en la primer ministra Liz Truss, con una medida completamente heterodoxa, que es aumentar el déficit porque van a utilizar ese dinero para disminuir impuestos, es decir, van a recaudar menos, una disminución de impuestos récords en los últimos 30 años. Y por el otro lado, subsidiar la energía que, por causa de la guerra de Ucrania, ha aumentado los precios tan enormemente que esa era una de las principales quejas de los hogares ingleses contra Boris Johnson. Esa queja tenía que ver con un superávit que logró tener Inglaterra tras las medidas del COVID. Recordemos que durante el COVID todos los países del mundo entraron en déficit, porque todos gastaron plata para mover la economía, pero al año Inglaterra logró llegar al superávit nuevamente. Y la sociedad reclamaba de alguna manera utilizar ese superávit para fortalecer los subsidios o para poner subsidios a los hogares porque el precio de la energía estaba muy alto, con una inflación que iba creciendo en distintos rubros. Es decir, que un mundo que está cambiando en eje y que Argentina tiene que tener este conocimiento porque lo que va a pasar en el futuro es absolutamente imposible de conocer hoy, pero que nos da a nosotros la posibilidad de entender que hay dos grandes áreas económicas de producción que podemos aprovechar. Una de ellas tiene que ver con la energía y otra de ellas tiene que ver con los alimentos. El mundo va a necesitar cada vez más alimentos y el mundo va a seguir necesitando energía basada en petróleo y en gas por muchos años más. El cambio en la matriz energética ha pretendido acelerarse en este último tiempo, pero no alcanza y por más de una década probablemente, Argentina tiene la posibilidad de utilizar el gas de vaca muerta, el petróleo, y con pequeñas modificaciones de infraestructura, que obviamente de pequeñas no tienen nada, pero que pueden llevarse adelante con cierta facilidad, podemos incrementar las exportaciones de petróleo y hasta de gas, de petróleo a todo el mundo y de gas, sin licuarlo, a Brasil, a Paraguay, a Bolivia, que hoy se están quedando sin gas natural, pero además licuándolo también al resto del mundo. Un barril de gas eh, o un BTU de gas puesto en Argentina, o sea, sacado de Argentina, tiene un costo de $4. Licuado y exportado tiene un valor de $40. Es decir, que se puede generar una enorme oportunidad de trabajo y de ingresos. Y la segunda área que tiene que ver con los alimentos también requiere eh, una industrialización de ciertos procesos
Y está el ejemplo del trigo, que es muy interesante porque si nosotros pensamos en 10.000 toneladas de trigo exportadas como trigo, vamos a generar aproximadamente 15 puestos de trabajo, pero si uno ese trigo lo transforma en paquetes de fideos, en pastas, ese, esa cantidad de empleos puede pasar de 15 a más de 200 y por supuesto que lleva una diferenciación del producto, donde hay que tener una marca, hay que mejorar esos procedimientos. Prácticamente Argentina hoy debe volver a pensar un eje, salir de una fantasía de izquierdas y derechas y entender que el mundo está virando hacia otro lado.